Bendiciones, queridos hermanos, recordándole que este es el día que el Señor ha hecho, nos alegraremos y nos gozaremos en Él, juntos en armonía como hermanos. Este día vamos a estar hablando acerca de el llamamiento que Jesús hizo a sus discípulos. Sabemos que las últimas semanas hemos estado aprendiendo acerca de la misión de Jesús para este mundo, que era redimirlo de la corrupción del pecado. También aprendimos que para poder ser discípulos de Jesús, no solamente tenemos que conocer o comprender la misión de Él, sino que tenemos que aceptar esa misión y elaborarla mientras vivamos en esta tierra. Antes de que comencemos nuestra nueva lección de este día, quisiera que por favor reflexionáramos un poco acerca de lo que hemos estado estudiando. Y para eso yo tengo aquí unas cuantas preguntas que me gustaría que usted y su líder las hicieran en este momento en la casa de bendición. Y la primera pregunta es, ¿cuál de las tareas estudió esta semana? Y dice, ¿cómo le fue? La segunda es, ¿qué aprendió o experimentó al leer la Biblia? Mientras estudiamos estas últimas semanas, y leía usted los versículos y algunas de las tareas que hizo, ¿qué fue lo que usted entendió? ¿Qué fue lo que usted comprendió acerca de eso? La tercera pregunta es, ¿qué pregunta le gustaría hacer? ¿Qué pregunta le gustaría hacer? ¿Qué fue lo que usted no entendió? ¿Qué le gustaría preguntarle a su líder? ¿Qué le gustaría preguntarle a su pastor? A la persona que está espiritualmente atendiéndolo, ¿qué preguntas usted tendría? Y antes de que usted conteste esas preguntas con su líder, me gustaría que también oráramos durante esta semana cuando usted se acerque en oración al Señor. Me gustaría que siguiera un esquema o un método acerca de lo que estamos estudiando, acerca de lo que usted viene a hacer a la casa de bendición cuando escucha la palabra de Dios y aún cuando usted viene los domingos. Dice que para ayudarle a usted a comprender y orar acerca de esto, lo primero que usted tiene que hacer es alabe al Señor por la oportunidad de participar en su misión para el mundo. Lo segundo sería exprese su gratitud dando gracias por la manera en que Jesús le ha llamado como discípulo. Pida lucidez, pida entendimiento mientras piensa en los encuentros anteriores con Él. El tercero sería, pida sabiduría para emplear la Biblia a medida que estudia el tema del llamado como un discípulo de Cristo. Entonces vamos a hacer una pausa para que usted pueda contestar las primeras 3 preguntas con su líder y también puedan hablar un poquito acerca de cómo usted va a orar durante estas semanas que vamos a tener esta segunda lección. Amén. Hacemos una pausa. Hoy comenzamos con nuestra nueva lección, Jesús llama a sus discípulos. Pero antes de comenzar me gustaría contarles una historia muy importante que nos va a ayudar a comprender. Te quiero a ti es una expresión que encontramos en uno de los carteles más famosos imprimidos en los Estados Unidos. Este cartel tiene una imagen de un hombre vestido de azul con una corbata roja y un sombrero con estrellas blancas. Este cartel fue usado por los Estados Unidos para poder reclutar hombres para la Primera y Segunda Guerra Mundial. Se imprimieron más de 4 millones de copias y aún en estos tiempos ese cartel es muy importante, todavía es popular con la gente de aquí de Estados Unidos porque les recuerda que en los tiempos difíciles y de crisis esto les ayudó a que ellos pudieran defender sus derechos como estadounidenses. Hoy nosotros vamos a aprender las diferentes maneras que Jesús usó para poder reclutar a sus discípulos. Todavía hoy en día Jesús está reclutando hombres y mujeres para que sean sus discípulos.
Vamos a contestar dos preguntas, la pregunta número 4 y la pregunta número 5. La vamos a contestar con sus líderes. La pregunta número 4 dice, ¿cuándo se ha sentido feliz por unirse a un grupo o a una causa? Y la pregunta número 5, ¿ha escuchado recientemente algún eslabón de reclutamiento o llamamiento que le ha parecido urgente? Como veremos, Jesús usó diferentes formas para reclutar a sus discípulos y hoy vamos a aprender un poquito más acerca de eso. Vamos a hacer una pausa entonces para que usted pueda contestar esas preguntas con su líder. En los siguientes versículos veremos el llamamiento de Felipe y de Natanael. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 1, versos del 43 al 51. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley, de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Es muy importante saber que para que nosotros podamos ser discípulos de Jesús, nosotros tenemos que tener un encuentro con el Señor. Sabemos que Felipe había escuchado a Juan hablar de Jesús. Por eso es que Felipe dijo que este era el hijo de José y empezó a declarar lo que había escuchado acerca de Jesús. Y Jesús le dice a Felipe, sígueme. Y muy importante porque Felipe lo siguió, pero Felipe, al darse cuenta de que este era el Hijo de Dios, vino y llamó a Natanael. Y la expresión de Natanael fue, ¿quién es ese? ¿Qué algo bueno puede salir de ahí? Pero Natanael, al encontrarse con Jesús, se pudo dar cuenta que realmente Jesús era el verdadero Hijo de Dios. Tuvo un encuentro personal con él. Cada uno de nosotros hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Sí, alguien nos habló de él, alguien nos predicó, lo evangelizó, pero tuvimos un encuentro personal. Entonces el segundo paso sería seguirlo, decidir si nosotros queremos seguir a Jesús o no lo queremos seguir. Entonces es muy importante ese encuentro personal con el Señor, es muy importante seguirlo, porque aún en estos tiempos el Señor está reclutando personas que quieren seguirlo y que quieren ser sus discípulos. Tenemos aquí dos preguntas más que necesitamos contestar y la pregunta número 6 es, ¿qué nos enseñan estos versículos acerca de seguir a Jesús? Y la número 7 es, ¿cómo resumirá el proceso mediante el cual Natanael se convirtió en un discípulo? Amén. Entonces estamos muy contentos. Este mes vamos a estar elaborando esta lección. Jesús llama a sus discípulos. Y como los Estados Unidos utilizó al Uncle Sam en ese cartel tan famoso que aún todavía influye mucho a los estadounidenses, Jesús utilizó varias maneras como llamar a sus discípulos y lo más importante es que los discípulos tuvieron un encuentro con él y decidieron seguirlo. Me gustaría también dar algunos anuncios, decir a los hermanos que este domingo vamos a tener Santa Cena y me gustaría que todos se prepararan. También necesitamos seguir llamando a los hermanos para que puedan unirse
a las clases de los miércoles. Damos también las gracias a todos los líderes por su trabajo que están haciendo con sus casas de bendición, y le pedimos al Señor que nos siga fortaleciendo para poder seguir adelante, dando las gracias también a todas las mujeres que estuvieron asistiendo a la conferencia y lo estuvimos gozando de una manera poderosa y especial, y pidiendo a las mujeres que por favor pongan en práctica cada una de las palabras que aprendimos. Que el Señor los continúe bendiciendo y los vemos pronto. Amén.